Hola amigos y bienvenidos una vez más, al canal de la web avalonesoterismo.com. Nos manipulan. Es algo que repetimos a diario, pero no nos damos cuenta la mayoría de las veces, hasta qué punto. Hace unos meses, una periodista de la cadena CBS, denunció públicamente su malestar, señalando que no podía seguir ofreciendo y dando por certeras tantas mentiras. Como ella, existen muchos otros profesionales, aunque no todos se atrevan a dar el paso, y dimisionen al sentirse censurados, acallados, y lo que es peor, al tener que dar informaciones manipuladas para inducirnos al error. Con esta táctica de manipulación, lo que pretende la élite, es hacer de nosotros unos seres sin criterios, sin opiniones. Unos seres con una mente única, condicionada, e incapaces de pensar con racionalidad. Es mucho más fácil controlar las masas aborregándolas. Hace unos años, para poder estar al tanto de lo que sucedía, tanto en lo nacional como en lo internacional, leíamos la prensa escrita, escuchábamos la radio, o mirábamos los informes televisivos. Éramos conscientes de que las noticias podían ser presentadas distintamente según leíamos un periódico, u otro. Según mirábamos un canal de televisión, u otro. Pero dentro de lo que cabe, teníamos la posibilidad de hacer una síntesis y nos acercábamos bastante a la realidad sin tener el amargo sentimiento de que nos estén tomando el pelo, ocultándonos la verdad, y desinformando más de lo que nos informan. Con la llegada de Internet, tuvimos todos la sensación de que soplaba, por fin, un aire de libertad sin precedente. Hoy por hoy, ya no estaría tan seguro. Es cierto que se pueden leer muchas cosas metiéndonos en páginas web, pero el cacao es tal, que uno se vuelve loco navegando y buscando información. Es cada vez más difícil separar lo bueno de lo falso, y si nos detenemos a leer un artículo interesante, más nos vale ser prudentes. La desinformación suele presentarse con sus mejores atributos para ser cada vez más convincente. En un mundo sombrío, las verdades ayudan a adelantar, ya que son luces que iluminan nuestro camino. Pues bien, me siento cada vez más lejos de esa realidad. Y no por falta de información interesante, sino por no confiar ya mucho en todo lo que se dice. Más adelantamos, y más nos damos cuenta de que la mentira prevalece. Una manipulación digna de Maquiavelo, nos envuelve cada vez más, para hacernos vivir en una realidad ilusoria, que nada tiene que ver con lo que en realidad se está cociendo. De ahí que el sentimiento de estar en plena conspiración se apodere de muchas personas, y no sin razón. Los teóricos de la conspiración incrementaron estos últimos años, con las incertidumbres, y las mentiras repetidas de unos cuantos que pretenden acaparar el poder de manera indebida. Y si es cierto que no se tienen que ver cosas raras a la vuelta de cada esquina, tampoco se puede tachar de enfermo con fuertes delirios, a todas aquellas personas que defienden el derecho a saber. Desde hace varias décadas, se puede leer un documento cuya autoría es incierta, pero con un contenido escalofriante. No se sabe si este documento fue una simple denuncia de un activista americano, o un informe reservado a los servicios de inteligencia, pero lo que sí se puede decir, es que este manual de programación ciudadana, contiene una serie de textos que hacen referencia al grupo Bilderberg. Un potente grupo de reflexión, cuyos miembros son personalidades influyentes en el mundo económico financiero y en el de la política. Este grupo tendría el apoyo de grandes magnates de la información, y la bendición de militares de alto rango, y sus servicios secretos asociados. Este documento no puede ser más explícito. Y da pautas para poder engañar sutilmente a las masas y hacer de ellas, un rebaño de borregos dóciles y obedientes. Y lo asombroso del caso, es que estas estrategias de manipulación, explicadas en el documento, hayan sido aplicadas en los países occidentales desde hace más de 3 décadas, en su totalidad, y con una sincronicidad perfecta. Noam Chomsky, una de las voces más respetadas de la disidencia intelectual, compiló, basándose en estos textos, una lista que dejo a continuación, con las 10 estrategias más efectivas para manipular a las masas. Estas estrategias o técnicas, aplicadas por grandes familias pertenecientes a la élite, han dado su fruto. Punto número 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes, y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Esto se consigue mediante la técnica del diluvio, o inundación de continuas distracciones, y de informaciones insignificantes.
La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir que el público se interese por los conocimientos esenciales en distintas áreas. Se tiene que mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales. Se tiene que cautivar a las masas con temas sin importancia real, manteniendo al público ocupado. Ocupado, sin ningún tiempo para pensar. Punto número 2. Crear problemas, y ofrecer después soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva, o se intensifique la violencia urbana, o planear y ejecutar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad, y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario, el retroceso de los derechos sociales, y el desmantelamiento de los servicios públicos. Punto número 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta con aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. De esa manera, condiciones socioeconómicas inadmisibles han sido impuestas durante las 2 últimas décadas. Estado mínimo, las privatizaciones, la precariedad, la flexibilidad, el desempleo en masa, el bloqueo, o lo que es peor, la baja de los salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Estos cambios se han ido imponiendo a lo largo de los años, y lo hemos aceptado. Estos cambios hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. Punto número 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro, que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, o sea la masa, tiene siempre la tendencia a esperar, ingenuamente, que todo irá a mejor, mañana. Y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio, y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Punto número 5. Dirigirse al público, como si fuesen criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes, y entonaciones particularmente infantiles, muchas veces próximas a la debilidad. Como si el espectador fuese una criatura de poca edad, o un deficiente mental. Cuanto más se pretenda engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Punto número 6. Utilizar el aspecto emocional, mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica, para causar un cortocircuito en el análisis racional, y por ende, al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente, para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos. Punto número 7. Mantener al público en la ignorancia, y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación, dada a las clases sociales inferiores, debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que el nivel de la ignorancia que planea, entre las clases inferiores y las clases sociales superiores, sea y permanezca, imposible de alcanzar para las clases inferiores. Punto número 8. Estimular al público, a ser complaciente con la mediocridad. Hay que promover en el público, la idea de que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar, e inculto. Punto número 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él, el culpable. Por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autoinvalida, y se culpa. Lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. Punto número 10. Conocer a los individuos, mejor de lo que ellos se conocen. Durante los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público, y aquellos, poseídos y utilizados por las élites dominantes.
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como mental. La abundancia de los casos, teniendo en cuenta que cada país tiene los suyos, hace que sea imposible nombrarlos todos. Además, no creo que sea muy difícil relacionar hechos y darse cuenta de que las estrategias siguen aplicándose. Triste realidad.